Entonces, bueno, la clase anterior habíamos visto, en un breve resumen, una breve introducción más bien, lo que era un fluido, más que todo, y vimos algunas cositas sobre dimensiones y unidades, pero bueno, eso pues ustedes ya lo deberían conocer, ¿no? Con respecto a un fluido, que a la definición de fluido, que sería como la principal aquí para nosotros, pues nosotros podemos decir que un fluido se diferencia de un sólido porque es una sustancia que se deforma continuamente cuando yo le aplico un esfuerzo cortante, un esfuerzo tangencial, sin importar qué tan pequeño sea este esfuerzo tangencial, ¿no? Entonces, yo les daba la explicación utilizando un dibujito que hay por aquí más adelante. Y pues la clase pasada, si revisan el video, de hecho está más bonito, que lo expliqué con completo. Entonces yo les decía que un esfuerzo cortante es un esfuerzo que se realiza en esta forma, ¿no? Un esfuerzo tangencial. Fíjense que yo aquí tengo mi fluido, esto azul, y yo realizo un esfuerzo que va en una dirección horizontal. Entonces, bueno, este esfuerzo va a producir una deformación en ese fluido, que de hecho se produciría algo así como esta que vemos aquí, estas líneas amarillas, donde la capa que está más cercana a esa tabla que yo estoy moviendo se desliza, ¿sí? Se va a mover una cierta distancia, y luego la capa interior pues se irá moviendo un poquito más, digo un poquito menos, y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí? Que aquí el fluido está chocando con una placa estática, ¿no? Esta placa está ahí fija, no se mueve. Entonces, claro, como esta placa es fija, hay una condición que se llama la condición de no deslizamiento, que me dice que el fluido, gracias a sus propiedades viscosas, se puede adherir a las paredes de una superficie, ¿no? Y adquirirá su misma velocidad. Por eso es que aquí, que esta que está en cero, pues tiene velocidad cero, esa capa del fluido que está en contacto con esa superficie, mientras que la capa del fluido que está en contacto con la superficie que se mueve, pues tendrá la misma velocidad que esa superficie que se está moviendo. Y aquí pues tenemos algunas capas que, según como lo vean, pueden estar o acelerando, o sea, si lo veo de abajo hacia arriba, aquí está acelerando de cierta forma esas capas, o desacelerando, ¿no? Si lo veo de arriba hacia abajo, yo podría decir, no, bueno, aquí está perdiendo velocidad en esta dirección. Bueno, también les decía yo que este espacio en el que las capas del fluido llegan a moverse tenía un nombre, ¿no? Que era capa límite. La capa límite, y que este perfil que nosotros vemos aquí, bueno, aquí ya lo rayé todo, pero este perfil que se ve aquí como triangular, ¿sí? Esta forma de aquí, pues como su nombre lo dice, es un perfil, y normalmente nosotros lo llamamos perfil de velocidades, ¿no? Que es, pues me indica el comportamiento de esas capas. ¿Listo? Estos perfiles pueden tener distintas formas. Se me olvidó enviarles unos videos que yo normalmente envío. Ahorita de pronto en el descanso se los envié. Entonces, Qué pena. bueno, El perfil de velocidad muestra el comportamiento de las capas referente a que a la velocidad o a sí, alguno. no, a la velocidad. Muestra es el vector velocidad. De hecho, por aquí había una, no me acuerdo, creo que había una definición sobre la capa límite, ¿no? De esas definiciones creo que estaban por aquí. Mire que aquí está la definición de la condición de no deslizamiento, y creo que esta no tiene la de capa límite. No. De todas maneras, pues, si no aparece aquí, creo que yo se las había dicho como tal, ¿sí? Creo Que que la... está donde está la condición de no deslizamiento. Ah, sí está. Ya.
Un fluido en contacto directo con un sólido se pega debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento. Esta característica es lo que se conoce como condición de no deslizamiento. La propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y el desarrollo de la capa límite es la viscosidad. Ah, ok, sí, pues está implícito, ¿no? Sí, la capa límite, lo que les decía, se forma debido a la viscosidad, pero Es el siguiente, profe. el perfil, la región del fluido adyacente a la pared en la cual los efectos viscosos y por consiguiente los gradientes de velocidad son significativos, se llama capa límite, sí. Pero su compañero me pregunta era por lo del perfil de velocidad. Condición de no deslizamiento es responsable del perfil de velocidad, pero fíjese que esa condición de no deslizamiento lo que hace es que se produzcan varias capas con distintas velocidades, ¿no? Y al final ese vector velocidad es lo que yo represento en el perfil. ¿Listo? Bueno, la clase pasada vimos eso, lo que trata la mecánica de fluidos, pues estudia el comportamiento de los fluidos tanto en reposo, que es lo que normalmente llamamos estática de fluidos, o en movimiento, que es la dinámica de fluidos, que serán como los temas que veremos a partir del segundo y tercer corte. Y bueno, y su interacción con sólidos o con otros fluidos. Esto de categoría simplemente es como una ejemplificación en qué áreas podemos usar la mecánica de fluidos. ¿Listo? Aquí aparecen algunas clasificaciones. Rápidamente, bueno, por su estado. Normalmente uno dice, bueno, esto está en estado sólido, gaseoso. Por su compresibilidad, la variación de la viscosidad, velocidad de flujo, variación de velocidad con respecto al tiempo, magnitud y dirección de la velocidad del fluido, efectos del vector de velocidad, según su dimensión, su naturaleza, movimiento o transporte. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí luego pasábamos a lo que eran las dimensiones y las unidades. Les hablaba yo que normalmente nosotros podemos representarlo. Ingeniera, qué pena una pregunta. ¿Esas diapositivas usted las envía al Classroom o al grupo de Ya WhatsApp o están algo en así el para Classroom. estudiarlas? Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, las del Classroom les falta una diapositiva que acabé de agregarles ahorita porque no hay unos conceptos que yo les doy, porque estas son de la profe Maite, pues ella ya me dio autorización para pasárselas, para compartirlas. Entonces, por eso se las puse ahí, ¿no? Y de hecho, no sé, ya un momentico, de una vez revisamos. De hecho, creo que les subí unas que tengo, ay no, unas que tengo, creo que ya les subí las siguientes. Ah, no, no les subí sino la teoría. Okay. Entonces, lo que les decía, ¿qué era? Ah, bueno, que ya tenemos aquí una tabla de lo que es dimensiones unidades. Esta tabla ustedes pues ya la conocen. Hay unas que son primarias, como longitud, masa, tiempo y temperatura. Normalmente se representan con una letra mayúscula, ¿sí? Temperatura va con una letra teta. Y tenemos después otras que son secundarias, que vienen de tomar algunas de estas, ¿no? Yo ya les explicaba cómo lograr sacar las dimensiones de la fuerza, ¿no? Que fuerza es masa por aceleración y a su vez aceleración también es una dimensión secundaria porque tiene longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esta ya viene siendo una secundaria, la fuerza, y cada uno tiene sus unidades. Quizás ustedes estén más relacionados con el sistema internacional, pero pues aquí ya empezaremos a trabajar el sistema inglés en forma. Les decía yo que en algunos libros aparece que la masa es la unidad, digo, que en el sistema inglés la masa
tiene como unidad estándar el slug, ¿no? Pero esto pues pues se usa para no usar el término libra masa y libra fuerza, porque si ustedes ven, tienen aquí de hecho hasta la misma notación, ¿no? Entonces queda un poco confuso. Entonces los libros normalmente acostumbran a usar el slug como referencia. Ah, me faltó fue subirle las tablas de conversión. Eso fue lo que me faltó. Entonces, tienen esto como referencia y pues hay una transformación aquí entre ellas. Si no recuerdo, si no estoy mal, creo que un slug equivale a 32.2 o 32.175 también, o 177, algo así. Yo normalmente lo uso es como 32.2. Igual que por lo menos la gravedad, pues normalmente aquí lo usamos como 9,81, ¿no? Que a veces algunos lo usan como 10, 9,8. Entonces, bueno, 9,8, sí. Y pues eso. Entonces, creo que eso era lo que habíamos hablado en la clase pasada, no fue mucho. Y pues aquí ya nosotros como tal podemos empezar a hablar de las propiedades de los fluidos, ¿no? Que para empezar pues podríamos empezar por definir qué es una propiedad. Entonces una propiedad es aquella magnitud física cuyo valor define el estado en el que se encuentra, en este caso, pues mi fluido, ¿no? Entonces los fluidos pueden presentar dos y una derivación podría ser las propiedades específicas, ¿no? Entonces, hay dos tipos principales. Está la propiedad extensiva y la propiedad intensiva. Entonces, me dice que las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño o de la extensión, ¿no? Bueno, esto normalmente también se los explico con un dibujo, ahorita se los hago. Y las intensivas, pues, es al contrario, son las que son independientes de la masa y la temperatura, digo, de la masa del sistema. Entonces, normalmente aquí, ¿yo qué hago? Fíjense ¿qué pasaría si yo tengo aquí un vaso que tiene agua, pongámosle. Y ese vaso tiene ahí cierta masa, cierto volumen. Volumen lo vamos a representar así, ¿sí? ¿Qué otra propiedad puede tener? Temperatura, presión y densidad. Entonces, normalmente aquí yo siempre les explico con el dibujito para que ustedes recuerden cuáles son extensivas y cuáles son intensivas por este análisis. ¿Qué pasa si yo llego y ese vaso le pongo aquí, no sé, una lámina, algo que lo divida? ¿Sí? Entonces le metieron una tarjeta al vaso. ¿Qué pasa con las propiedades de ese vaso? Por lo menos, ¿qué pasó con el caso de la masa? La masa cambió cuando yo dividí ese vaso en dos. No. La masa no Sí, sí cambió, o sea, cambia. esto no tiene distinta masa de este lado que de este. Sí, sí cambia. Claro, le cambia, ¿no? Porque si antes tenía 1 litro en todo el vaso, ahora va a tener medio, bueno, no lo veamos como litro, veámoslo. Si todo esto era 1 kilo de agua y yo lo dividí en dos, pues voy a tener medio kilo de agua aquí y medio kilo de agua en el otro lado. Entonces, pues yo tengo aquí distintas masas, ¿no? La masa cambió. Con el volumen, bueno, esto ya se lo soplé, porque si tenía 1 litro, ahora voy a tener medio litro y medio litro, ¿no? Entonces, el volumen cambió. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la temperatura? La temperatura le varía cuando usted divide el agua en dos.
No. No. Ajá, entonces la temperatura no varía, la temperatura sigue siendo la misma. Juan Camilo, lo estoy silenciando porque tiene mucho ruido de fondo. Listo. Ahora, la presión. Si está la presión atmosférica a una atmósfera y usted la dividió en dos, ¿la presión cambió? No, creo que no, profe, creo que esa sí es igual. Claro, esta sigue siendo igual, la presión es igual en ambas. ¿Y qué pasa con la densidad? La Tampoco densidad sí cambia. cambia. ¿La densidad sí cambia, seguro? No, ¿Qué profe, no cree? cambia la densidad, no cambia. ¿Por qué? Porque así divida el fluido en dos, la densidad de él va a ser la misma. Claro. Ajá. Fíjense que yo estoy cambiando la masa y estoy cambiando el volumen, ¿no? Y precisamente la densidad me relaciona a mí la masa y el volumen, ¿no? Y se supone que así yo cambie estas propiedades, pues si cambio la masa voy a cambiar el volumen, obviamente, ¿no? Entonces, así yo las cambie, debería obtener la misma densidad, ¿no? El agua sigue teniendo la misma densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, aunque ya no tenga 1 kilo y ya no tenga 1 metro cúbico, ahora voy a tener medio kilo y medio metro cúbico. Bueno, entonces la densidad, esa va a ser constante. Entonces, fíjense que esta, la masa y el volumen, dependen del tamaño, ¿no? Entonces entrarían en cuál clasificación, en la extensiva, ¿no? Que me dice que son aquellos que dependen del tamaño o la extensión del sistema, y por eso es que aquí dice masa y volumen. Entonces, yo siempre les explico el dibujo así porque, pues, para que sea un poco como más visible, ¿no? Cantidad de movimiento, bueno, estos ya son otras propiedades. Y ahora fíjense que las intensivas son las que no dependen o son independientes de la cantidad de masa o la extensión o el tamaño del sistema, ¿no? Entre ellas está la temperatura, la presión, la densidad. ¿Listo? Ok, creo que eso se entendió, ¿no? Ahora vienen las propiedades específicas y pues estas son las propiedades extensivas por unidad de masa. Entonces, dentro de ella vamos a encontrar el volumen específico, la energía interna específica. Aquí también entra el calor específico. Normalmente las específicas llevan esta otra palabra que los acompaña para identificar que es específica. Y mire que dice por unidad de masa, ¿no? Entonces, de hecho, aquí esta que me hablan del volumen específico es contraria a la densidad, ¿no? Es ¿cómo es el término? Es el recíproco de la densidad, ¿no? Recíproco, pues quiere decir que ese volumen específico lo vamos a representar siempre como una B minúscula. Ese volumen específico hace el recíproco de la densidad, quiere decir que si yo divido 1 entre la densidad, debo obtener ese volumen específico. Y densidad a la menos 1 o 1 sobre densidad, ¿qué vendría siendo? Fíjense que se me invertirían aquí los términos, ya no sería masa sobre volumen, sino al revés, volumen entre masa. Y aquí vuelve y juega lo que me señalan ahí, de que las propiedades específicas siempre van por unidad de masa, ¿no? O sea, el término masa y él va dividiendo. Entonces, eso sería lo que se refiere a propiedades. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, pues ya para pasar a ver un poco más sobre estas propiedades y cómo se comportan, nosotros tenemos aquí algunas definiciones y sus fórmulas.
Otra cosa que les iba a decir, yo les recomiendo, bueno, como ya no estamos en la forma presencial, normalmente lo que se les pide es que hagan como un formulario con el que ustedes pues van a presentar en los parciales, ¿no? Pues ahorita como ustedes presentan parcial con cuaderno, libro, WhatsApp y todo, pues de todas maneras les recomiendo que, pues no sé, recomendación mía, que sigan haciendo el formulario, ¿no? Eh, porque bueno, ahí siempre les queda como más fácil buscar la fórmula en caso de que la necesiten, ¿no? Entonces, con eso uno también va un poco como memorizando la fórmula y pues también les sirve para visualizar qué es lo que deberían obtener, ¿no? Por lo menos aquí en el caso de la densidad, que es masa por volumen. ¿Qué pasa? Fíjense que ¿qué unidades nosotros usamos normalmente para expresar densidad? Unidades de masa sobre unidades de volumen, ¿no? Entonces tenemos en el sistema internacional kilogramos sobre metro cúbico y en el sistema inglés libras masa sobre pie cúbico. Recuerden que hay distintas unidades, aquí ya tenemos otras subunidades, por decirlo así, y esto podría estar en slug sobre pie cúbico o libras masa sobre pulgada cúbica, igual que esta podríamos tener gramos sobre litros, sobre onzas, bueno. El caso es que ustedes pues den, normalmente yo lo que les recomiendo para saber si están llegando a un resultado que es o no, es que inicialmente empiecen trabajando con las unidades y vean si el resultado les coincide en las dimensiones, ¿no? Que al final deben obtener masa sobre longitud al cubo. Entonces ustedes hallan a veces unas densidades y les queda en newton, que es una unidad de fuerza, sobre longitud al cubo. Bueno, esto vendría siendo fuerza, ¿no? Fuerza sobre longitud al cubo. Y ustedes me dicen, no, sí, eso da así, ¿no? Entonces, estar ahí pendientes con esas cosas. Bueno, aquí abajo ya de hecho está la explicación de las unidades que puede haber por lo menos para la masa, slug, libra masa, puede ser kilogramos, bueno, hay distintas. En el volumen también, longitudes al cubo. Esta L pues es de litros, ¿no? Y es como tal una unidad de volumen. Y pues lo que les decía, el contrario de esta densidad va a ser el volumen específico, ¿no? Que es inverso o recíproco. ¿Listo? Entonces, fíjense que tienen los componentes al revés, ¿no? Masa sobre volumen para la densidad y volumen sobre masa para el volumen específico. ¿Qué unidades debería tener aquí? Pues obviamente unidades de longitud al cubo, de volumen. Mejor dicho, las dimensiones de estas son volumen sobre masa, ¿no? Bueno, volumen no, pongámoslo con longitud al cubo. Esas serían las dimensiones del volumen específico, ¿no? Entonces tenemos centímetros cúbicos sobre gramos o litros sobre kilogramos. ¿Eso? Ahora, la gravedad específica o densidad relativa. Esta es una que nosotros vamos a ver bastante aquí en el curso. Que me dice, bueno, que es la razón que existe entre la densidad de una sustancia y la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. ¿Qué pasa aquí con la gravedad específica? Normalmente nosotros aquí lo trabajamos con respecto al agua. ¿Listo? Ah, bueno, aquí está otra vez. La gravedad específica, bueno, la representamos con la letra S. Y miren que nos está relacionando la densidad de mi sustancia, la que yo estoy evaluando, con respecto a la densidad de una sustancia estándar. En el caso de los fluidos líquidos, pues normalmente es con agua, ¿no? Y aquí pues también lo podemos encontrar con relación
a la densidad del aire, pero pues no es muy común. Algunos libros como la White creo que se usan la densidad del aire, pero pues no es muy común de ver, la verdad. La mayoría de los libros lo que usan es agua. Y fíjense que esa densidad del agua, como ya ustedes seguramente lo han visto en muchas otras materias, se usa como 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, aquí hay una nota: si se da la temperatura del agua, el valor de la densidad del agua, hay que tomarla de la tabla. Ok, listo. Bueno, aquí es porque a veces se trabaja en esas densidades respecto a una tabla, ¿no? Yo normalmente o les doy la temperatura, o les doy la densidad, digo. Normalmente les doy la densidad, casi no los pongo a trabajar mucho con la tabla. Bueno, la siguiente sería el peso específico, que viene siendo el peso de una unidad de volumen de una sustancia. Entonces, fíjense que de hecho, ¿qué me está diciendo aquí? Bueno, primero habría que definir lo que es el peso. Quizás esa definición quedó faltando aquí. Bueno, aunque pues el peso no es que sea conocimiento único de esta materia, ¿no? Ustedes ya deberían conocer el concepto del peso, que es la fuerza con la que es atraída una masa por acción de la gravedad, ¿no? Entonces, fuerza con la que se atrae la masa por acción de la gravedad. De hecho, yo siempre les digo que la gravedad de la Tierra, pues ya es estándar, ¿no? Aquí tenemos una gravedad de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué pasa? Por lo menos ustedes aquí pesan, no sé, 50, 60, 70 kilos. Pero ¿qué pasaría si ustedes viajaran por lo menos a la Luna o a Marte, que ya tienen gravedades distintas? Pues allá su peso será menor, ¿no? Entonces, bueno, será menor porque las gravedades allá son mayores o son menores, no me acuerdo. Menores, profe. Son menores, ¿sí? Entonces, sí. Si es menor, recuerden que el peso viene dado por la misma fórmula de la fuerza, ¿no? Masa por aceleración. En el caso del peso, nosotros decimos que es masa por gravedad. Entonces, si la gravedad en la Luna o en Marte es menor, pues su peso va a ser menor. ¿Listo? Ok, ya teniendo el concepto de peso, bueno, ustedes ya lo conocen, podemos pasar a lo que es el peso específico. Entonces me dicen que es el peso por unidad de volumen, ¿sí? El peso que tiene una unidad de volumen de cierta sustancia. Y de hecho, fíjense que aquí peso específico, en esta fórmula como tal está, peso entre volumen. ¿Qué pasa? Otra forma de verlo es como densidad por gravedad. Esto simplemente pues viene de descomponer aquí estas fórmulas de masa por gravedad y dividir esto entre, vamos a ver, masa por gravedad. Y divide esto uno entre volumen, que sería longitud al cubo. Y miren que masa sobre longitud al cubo, ¿qué propiedad es? Densidad, ¿no?
Y esto aquí me queda multiplicando luego la gravedad, ¿no? Entonces proviene de ahí. Entonces yo lo puedo expresar, a veces hay algunas fórmulas en las que me permite expresarlo con esta ecuación, volumen, peso sobre volumen, o la más común, densidad por gravedad, ¿no? Entonces fíjense ¿qué unidades tendrá aquí el peso específico? Vamos a tener unidades de fuerza sobre unidades de volumen, o una dimensión de fuerza y una dimensión de longitud al cubo. ¿Listo? Estos kilogramos aquí seguramente sean kilogramo fuerza. ¿Listo? A veces también vamos a encontrar eso. La gravedad, aquí ya aparece el valor en el sistema internacional, 9,81, y la gravedad en el sistema inglés, recuérdenlo, anótenlo por ahí, resáltenlo, 32.174, o como yo ya les había dicho, 32.2, ¿no? Cualquiera de esos sirve. Normalmente, pues aquí como para que nos coincidan más o menos los resultados, pues usamos 32.2. Y otra cosa que yo normalmente les pido es que trabajen siempre con 4 decimales sin aproximar, ¿listo? Para pues tener los mismos resultados. Y el peso, aunque eso varía, a veces nos puede variar un poco, pero para tener más o menos las mismas respuestas, 4 decimales y gravedad 32.2. Y 9,81 si está en el sistema internacional. Y el peso aquí tiene mis unidades de fuerza. Estas seguramente sean libras, fuerza, SLB. Pero como les digo, hay algunos libros que no especifican de cuál están hablando, ¿no? Hay otros que le ponen la F o la M, dependiendo si son fuerza o masa. Entonces, bueno. Creo que no me faltó ninguno así. Creo que ya están todos. Ok. Entonces, bueno, preguntas hasta aquí, ¿dudas? Ok. Entonces, aquí para hablar del coeficiente de compresibilidad, nosotros podríamos retomar lo que les había hablado aquí anteriormente. Eso lo hablé en la clase anterior, pero si ustedes revisan aquí en las propiedades de los fluidos, está según su compresibilidad. Están, pues, si son compresibles o si son incompresibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con los fluidos compresibles? Pues como su nombre lo dice, es algo que yo puedo comprimir, ¿no? Compactar. ¿Cuál es la característica principal de estos flujos compresibles? Pues que la variación de la densidad es significativa cuando yo lo comprimo, ¿no? Les daba aquí yo el ejemplo de los gases, ¿no? Entonces, los compresibles podemos tener los gases. Normalmente yo aquí les doy el ejemplo de, por lo menos si yo tengo un pistón con un émbolo, y aquí tengo un gas. Recuerden que en los gases las partículas se encuentran dispersas, ocupando todo el volumen. Y pues si yo ejerzo presión sobre eso, ¿qué voy a obtener? Esto luego lo voy a transformar. Y voy a obtener como resultado que el émbolo se desplazó, ¿no? Entonces, si yo le ejercí fuerza hacia abajo, él va a estar así. Y las partículas van a estar un poco más juntas, ¿no? Entonces, un gas yo lo puedo comprimir, ¿no? Que de hecho, pues esa es una propiedad que se aprovecha bastante en los gases, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los flujos incompresibles, en ellos me quiere decir que la variación de la densidad es insignificante, es decir, que su volumen va a permanecer constante, como en el caso de los líquidos, ¿no? Les decía yo que, sin embargo, a altas presiones, los efectos compresibles en los líquidos empiezan a aparecer, ¿no? Empiezan a ser importantes.
Bueno, aquí tenemos más que todo los líquidos. Porque si ustedes ven el mismo ejemplo de aquí del émbolo y el pistón, ¿qué pasaría si fuera un líquido? Pues si yo tengo aquí una olla con agua, esto es agua, y la comprimo, ella no se va a mover, ¿no? Entonces ahí lo que me dice es que si yo de verdad quiero lograr una compresión en ese líquido, debería ejercer una presión bastante alta. Entonces, teniendo ya claro ese concepto, yo puedo empezar a hablar aquí de lo siguiente, que les estaba aquí mostrando, que es el módulo de compresibilidad o coeficiente de compresibilidad. Entonces aquí me dice que representa el cambio en la presión correspondiente a un cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido, mientras que la temperatura permanece constante. ¿Listo? Entonces, pues si ustedes ven ahí, me está como tal la fórmula. Me está señalando cambios de presión entre cambios de volumen o cambios de densidad. Importante recordar aquí lo de que la temperatura permanece constante, ¿no? Este coeficiente pues es independiente de la temperatura. Entonces la temperatura va a ser constante. Fíjense que qué unidades tendría aquí este coeficiente, este módulo. Si yo estoy, bueno, este delta, recuerden que es variación, ¿no? Si no lo recordaban, el triángulo, que es delta, representa una variación, ¿no? Entonces, yo estoy aquí evaluando un estado inicial y un estado final, ¿no? Entonces, la variación de presiones entre ese estado inicial y ese estado final. Profe, ¿ahí es negativo? Sí, este es ya un negativo. Ojo ahí con los negativos. Otra cosa importante, estos coeficientes siempre son positivos. ¿Listo? No se les olvide, si le está dando negativo, algo mal tienen. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Por lo menos ustedes dirán, bueno, pero ahí no me va a dar positivo porque tiene un negativo. Pero resulta que aquí esta fórmula debería darle un negativo aquí en esta variación. ¿Listo? Quizás cuando hagamos ejercicios quede un poco más fácil de ver. Pero, a ver, una forma de verlo es sabiendo que si yo estoy comprimiendo, ¿sí? Este es el coeficiente de compresibilidad. Entonces, si yo estoy comprimiendo, fíjense que yo tengo un tanque así. Lo mismo volvamos a tener el mismo ejemplo del émbolo arriba y que luego lo comprimí. Este es mi estado 1. Y en un estado 2 tengo el mismo tanque, pero la tapa abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí con la densidad de este gas? Aquí dijimos que iba a estar más disperso y aquí dijimos que iba a estar un poco más apretadito, ¿no? Entonces, fíjense que tengo la misma masa, pero ¿qué pasó con el volumen? El volumen cambió, ¿no? Este volumen 1, es mayor que el volumen 2. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vaya a hacer aquí esta resta? Yo tengo, bueno, la presión que hay aquí seguramente será menor que esta presión. P1 mayor que P2 me da un signo positivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el volumen? Cuando yo reste
B1 menos B2, volumen 1 menos volumen 2, perdón, al revés, no, volumen 2 menos volumen 1 para el delta. Igual que aquí, presión 2, este delta, es que no lo escribí, por lo menos delta de presión, recordemos aquí que será restar volumen 2 menos volumen, presión 2 menos presión 1 o final menos inicial, ¿no? Que es normalmente como uno lo conoce. Lo mismo pasa con el volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Y lo mismo con la densidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta presión 1, miren que como el gas está más disperso, pues va a estar más libre que en el estado 2, ¿no? En el estado 2 yo ya lo apreté un poco más, ese gas, entonces esta presión aquí será mayor. Entonces cuando yo reste presión 2, que es mayor, menos presión 1, esto debería darme positivo. Perdón. Sí, positivo. Si la presión 2 es... Dígame. Presión 2 menos... Está bien hecho. ¿Cómo? Como lo está planteando, está bien hecho. Sí, sí. Presión 2 menos presión 1 me va a dar positivo. Ahora, ¿qué pasó aquí con el volumen 2 y el volumen 1? Porque les decía, el volumen 2 va a ser menor, ¿no? Que el volumen 1. Entonces, cuando yo lo reste, esta de aquí, voy a borrar aquí un poquito esto. Esto aquí me va a dar negativo, ¿no? Pero con este negativo de aquí, pues ya todo el coeficiente va a obtener el símbolo positivo. Ahora, fíjense que el de la densidad no lleva ese signo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí con la densidad? La densidad en el estado 1 es como. ¿Cómo se comporta aquí la densidad? ¿Mayor o menor que esta? Menor. Menor. Sí. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, para el caso del estado 1, este volumen es, perdón, es bastante grande, ¿no? Entonces, al dividir la masa entre un número muy grande, esta densidad se va a hacer pequeña, cosa que no pasa en el otro estado, que tengo la misma masa y un volumen muy pequeño. Entonces, la masa va a permanecer casi igual, ¿no? Entonces, esta densidad se hace más grande. Esto va a ser densidad 2 mayor que densidad 1. Entonces, cuando hagan aquí el delta, de restarle a la densidad 2 la densidad 1, pues van a obtener aquí un positivo, ¿no? Y la presión funciona igual que en el caso anterior y aquí tienen otro positivo. Así que, pues este coeficiente aquí, obviamente, seguirá siendo positivo. ¿Preguntas? Bueno. Entonces, bueno, aquí están ya como tal las designaciones de cada una. Bueno, los deltas, P2 menos P1, lo mismo con volumen y densidad. Las unidades, quizás aquí aparecen las unidades de presión, que pues como tal no las habíamos visto, pero creo que yo les había hablado sobre ellas. Tenemos PSI, que serán libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, esto es libra fuerza.
Vibrafuerza sobre pulgada cuadrada. Aquí pues recuerden que podemos tener distintas, como bares, atmósferas, Torricelli, milímetros de mercurio, pulgadas de mercurio, bueno, en fin. Fíjense que en qué unidades debería darles ese coeficiente de compresibilidad, precisamente en unidades de presión, porque ustedes ¿qué hicieron? Dividir una presión entre una diferencia de volumen sobre un volumen. Entonces, estas unidades de volúmenes acá, longitud al cubo sobre longitud al cubo, pues se les van a cancelar, ¿no? Y solamente les quedarán las de presión. Entonces, con coeficiente de compresibilidad, obviamente va a tener unidades de presión. ¿Listo? Otro coeficiente que aparece aquí es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, ¿no? Este, al igual que con el caso del volumen específico, pues simplemente es el recíproco, el inverso, como le quieran decir, del coeficiente de compresibilidad. Ahora, ¿qué pasa ahí? Fíjense que yo tenía, por lo menos, si veo aquí las dimensiones, tengo 1 sobre una dimensión de presión, ¿no? O sea, aquí, ¿qué pasó aquí? Que la unidad de presión me está quedando en el dividendo. Entonces, bueno, el divisor me está quedando abajo, entonces yo puedo decir que esto va a ser Pascal a la menos 1, kilopascal a la menos 1. Si esto estaba en atmósferas, pues esto será atmósfera a la menos 1. Si estaba en bar, será bar a la menos 1. Si estaba en PSI, será PSI a la menos 1, PSF a la menos 1, en fin, etc. ¿Sí? Entonces, pues simplemente es eso, ¿no? Él es el inverso de la compresibilidad y pues entonces él representaría lo contrario, ¿no? Ya no me va a representar el cambio de presión con respecto a una densidad o un volumen, sino que será el cambio entre ese volumen o la densidad con respecto a una presión. Sería el término contrario, ¿no? Ahora el siguiente, tenemos el coeficiente de expansión volumétrica. Bueno, aquí me dice que representa la variación de la densidad o el volumen de un fluido con la temperatura a presión constante. Entonces, fíjense que aquí ya cambiamos ese término de la presión y ya aparece temperaturas, ¿no? Y aquí pues va el inverso. El mismo caso con los deltas de las densidades, y aquí el que lleva el negativo es la fórmula de la densidad. Aquí es importante recordar lo que dice aquí, que es a presión constante, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo decir aquí? Bueno, es prácticamente el mismo análisis del anterior. Fíjense que aquí las unidades de volumen que se cancelan estarían arriba y entonces nada más voy a tener unidades de temperatura a la menos 1, ¿no? Por eso es que aquí aparece este Kelvin a la menos 1, centígrado a la menos 1, o podría ser Fahrenheit a la menos 1, Rankine a la menos 1, ¿no? Y bueno, aquí la variación de la temperatura, T2 menos T1. Entonces, es el concepto más o menos similar al anterior, pero aquí ya yo voy a evaluar presiones constantes y solamente cambios de temperatura, ¿no? Ok. Entonces, ya porque no sé si este de viscosidad empieza de una vez con las fórmulas. Bueno, esta diapositiva yo ya la había explicado. Es la misma explicación de qué pasa si yo jalo ahí esa tabla, ¿no? Ok, aquí ya empieza lo de viscosidad. Cinemática. Ok. Bueno.
Y luego vienen gases ideales. Está aquí en blanco, no sé. Presión. Ok, pues ahí podemos empezar bueno, con el concepto de viscosidad, y más adelante pues está como tal las fórmulas y las ecuaciones que se usan, porque viscosidad es un tema pues que va para parcial. Yo creo que el quiz de hecho puede ser sobre viscosidad, podría ser, o sobre manometría. Bueno, pero en general, pues para que vayan sabiendo de lo que trata la viscosidad, es que es una medida de la resistencia interna que tiene el fluido a las deformaciones producidas por tensiones cortantes o de tracción. ¿Listo? Entonces yo aquí ya les hablaba, por lo menos, que si ustedes evalúan el caso de esta figura, y en vez de tener agua, que uno, bueno, el agua quizás se la imagina un poco más fácil de cómo es que se va a desplazar aquí. Si en vez de tener agua tienen un líquido muy espeso, por decir una brea, no sé, o un petróleo, algo muy espeso, si yo jalo aquí esta tabla, quizás me va a costar más deformar este líquido, ¿no? Quizás ya su vector de velocidad no sea tan grande, sino que se mueva un poquito menos, ¿no? Puede ser que la flecha llegue quizás como así. Entonces, ay, se me está descargando el computador. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno. Entonces, bueno, eso simplemente, ¿no? Entonces la viscosidad es la resistencia interna que tiene ese fluido a las deformaciones. Más adelante vamos a ver que puede haber una viscosidad dinámica, una viscosidad cinemática. Bueno, eso cuando lleguemos ahí a la diapositiva. Ahora, aquí normalmente esta fue la que les puse para hablar de lo que es el sistema cerrado, el sistema abierto y algunos otros conceptos que nosotros manejamos aquí en fluidos, ¿no? Entonces, el sistema cerrado, fíjense que un sistema cerrado podría ser incluso ese que yo les había mostrado del cilindro con un émbolo, ¿no? Bueno, voy a empezar mejor por sistema, para ir en orden. Un sistema, pues, es una cantidad de materia que yo puedo identificar, ¿sí? Para un estudio. Generalmente se encuentra contenido dentro de ciertos límites, que es lo que nosotros denominamos como fronteras, ¿no? Entonces, con el caso del émbolo, ese es el caso como más fácil de ver. Fíjense que yo tengo aquí una materia, algo que estoy estudiando aquí, puede ser líquido, gaseoso, y pues yo lo tengo ahí contenido dentro de esos límites. Este límite puede ser, es lo que nosotros llamamos frontera, y fíjense que esa frontera, primero que todo, me delimita la sección que voy a estudiar. Aquí quizás es un poco más fácil porque es una frontera física o real, que es lo que, como se le llama, pero también puede haber fronteras imaginarias. Por ejemplo, cuando veamos el caso de tuberías, si ustedes tienen una tubería, no sé, así, una Y. Entonces, si tienen una tubería así, quizás esta tubería aquí, este es el tubo, pues yo puedo decir que es una frontera real, ¿no? Una frontera física. Pero supongamos que a mí no me interesa el fluido que hay hacia allá. Entonces yo puedo aquí trazar una línea imaginaria, ¿no? Entonces esta frontera de ahí, esa línea imaginaria, pues será una frontera imaginaria. Entonces miren que qué características tienen por lo menos las fronteras.
Esas fronteras normalmente no tienen espesor. Sí, porque no me interesa saber qué tan grueso es aquí, qué tanto tengo. Da lo mismo que yo tenga una capa delgada, que tenga una capa aquí gruesa. Todo esto sea así bastante grueso. Entonces esas fronteras normalmente se toman como espesor cero o también se dice que no tienen masa, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que la frontera imaginaria es como más fácil de ver ahí, ¿no? No tiene espesor y tampoco tiene masa, ¿no? Ni volumen. Ahora, como ustedes pueden ver ahí, yo puedo representar el sistema de dos formas. En un sistema cerrado, como el caso de aquí de nuestro émbolo, bueno, aquí me faltó el émbolo, se supone aquí debería ser cerrado. Aquí estaría la tapa del émbolo. A estos sistemas cerrados también se les denomina masa de control, ¿no? Porque fíjense que yo aquí puedo trabajar con la cantidad de masa que está ahí contenida, ¿no? Esa masa es la que me va a definir el sistema, porque es una cantidad fija, ¿sí? Que no está cruzando las fronteras. ¿Qué características tiene ese sistema cerrado? Fíjense que a pesar, la masa permanece fija, pero la energía en forma de calor o de trabajo sí puede variar, ¿no? Puedo entrar o sacar energía. Entonces, por lo menos, si yo lo estoy calentando, ¿sí? Si tengo un fuego aquí, yo de cierta manera ahí estaría añadiendo energía al sistema en forma de calor, ¿no? Y si esto es un gas, ¿qué pasa cuando yo caliento un gas? Él se va a expandir, ¿no? Entonces, fíjense que si yo lo expando, en un estado 2, el émbolo va a subir y ya estaría cambiando el volumen. Entonces, por eso el sistema cerrado no se relaciona tanto con el volumen, sino más bien con la masa, porque al estar cerrado no me permite sacar masa. Pero sin embargo, el volumen, por lo menos en el caso de los gases, podría cambiar, ¿no? Y cuando me dicen que el sistema cerrado también puede variar la energía en forma de trabajo, se está refiriendo a la energía que yo agrego por medio de, por lo menos si yo comprimo este pistón, ¿no? Que ese es el caso que yo les explicaba las veces anteriores. Ahí yo estoy cambiando la energía interna de ese sistema. Entonces, el sistema cerrado lo único que permanecería fijo sería la masa, puede entrar o salir energía. Y el volumen no necesariamente va a ser fijo siempre. También podemos ver que en algunos casos estos sistemas se encuentran aislados, ¿no? Cuando me hablan de un sistema aislado, es que no puede entrar o salir energía, en ese caso, ¿no? Ay, ya